El eco de una risa infantil, el murmullo de una promesa, el calor de un abrazo que ya no existe. Así era la vida de Elena, un jardín florecido que la tragedia arrancó de raíz, dejándola con el lodo de la desolación. Ahora, bajo la furia de una tormenta implacable, con sus dos pequeños, se aferraba a un refugio olvidado, un santuario de piedra y tierra. Era el fin del camino, o el inicio de un oscuro despertar. El mundo exterior la había escupido, pero el subsuelo aguardaba, no con consuelo, sino con un silencio preñado de secretos. Un búnker, sí, un refugio, pero ¿de qué? ¿Y qué ocultaba en sus frías entrañas, más allá del miedo? La noche había caído con la ferocidad de una bestia hambrienta sobre la sierra. Los relámpagos rasgaban el cielo como heridas abiertas, iluminando por instantes la silueta fantasmal de la vieja cabaña. Elena Morales, de apenas 35 años, se aferraba a sus dos hijos, Mateo de 12 años y Sofía de 7, como si su propio cuerpo pudiera escudarlos de la furia del temporal. Las ráfagas de viento aullaban, penetrando por cada rendija de la madera podrida, y la lluvia martillaba el tejado con una insistencia que prometía derribarlo en cualquier momento. El frío era una garra invisible que se les clavaba en los huesos, a pesar de las mantas raídas que los cubrían. «Mamá, tengo miedo», murmuró Sofía, su voz temblorosa casi inaudible entre el estruendo de la tormenta. Sus pequeños ojos, llenos de lágrimas, buscaban consuelo en el rostro pálido de su madre. Mateo, con la valentía frágil de un niño que se esfuerza por ser hombre, intentó tranquilizar a su hermana. «Tranquila, Sophie. Mamá está con nosotros. No va a pasar nada». Pero su mirada, más allá de la oscuridad que la rodeaba, delataba un pavor similar al de su hermana. Había intentado encender una pequeña fogata en la chimenea, pero la leña estaba empapada y solo había logrado que el humo los ahogara aún más. La luz de una linterna de mano, casi sin pilas, parpadeaba tenuemente, ofreciendo una esperanza efímera antes de sumirlos de nuevo en la penumbra. Estaban completamente solos en medio de aquella sierra desolada. La cabaña, su único refugio, era poco más que un esqueleto de madera. Hacía menos de 24 horas que habían llegado a ese lugar remoto, después de un viaje agotador y silencioso que parecía no tener fin. Habían comprado la propiedad por una cantidad irrisoria, casi regalada, a través de un abogado de dudosa reputación que se había aprovechado de su desesperación. Era su última opción, la última de una serie de decisiones forzadas por una avalancha de desgracias que había arrasado con su vida en apenas 3 meses. 3 meses. 3 meses desde que su mundo se había resquebrajado. Ricardo, su amado esposo, el pilar de su existencia, había muerto en lo que se denominó oficialmente un accidente laboral, un colapso estructural en una de las construcciones de la gran empresa para la que trabajaba como ingeniero. La versión oficial, difundida con macabra celeridad por Javier Vargas y los otros socios de Ricardo, era que él era el único culpable, que sus negligencias y malos manejos habían llevado a la catástrofe. Habían presentado documentos falsificados que lo incriminaban, ahogando su memoria en un mar de deudas y acusaciones. La familia de Ricardo, acaudalada y orgullosa, se había vuelto en su contra con una ferocidad inesperada. Convencidos por la narrativa de Vargas, la habían tachado de aprovechada y manirrota, insinuando que Elena había impulsado a Ricardo a tomar riesgos financieros imprudentes. En cuestión de semanas, se encontró sin casa, sin ahorros, con todas sus propiedades embargadas y con los bienes de Ricardo, congelados por una maraña de demandas. Las puertas de la que había sido su propia familia política se cerraron herméticamente, dejándolos en la más absoluta indigencia. Incluso su propia familia, al ver la magnitud de la ruina y la difamación, se había distanciado, incapaz de ofrecer ayuda o simplemente de creer en su inocencia. Se había quedado sola, una viuda joven, con 2 niños pequeños a cuestas y una reputación hecha pedazos. La cabaña en la sierra había sido la única oferta que de alguna manera cabía en sus exiguas últimas monedas.
un lugar tan apartado y deshabitado que nadie lo quería. Pero Elena, impulsada por un instinto primario de supervivencia por sus hijos, no había dudado. No había otro lugar a donde ir. De repente, un crujido espantoso, diferente al de la tormenta, resonó sobre sus cabezas. Un trozo del techo, debilitado por los años y la incesante lluvia, cedió con un estruendo ensordecedor. Pedazos de madera podrida y tejas cayeron a pocos centímetros de donde estaban acurrucados. Elena gritó, tirando de sus hijos para protegerlos. El agua comenzó a entrar a raudales, anegando rápidamente el pequeño espacio. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Elena, con el corazón martilleándole en el pecho. Salieron a tientas de la cabaña principal, empapados hasta los huesos y tiritando, para refugiarse en el galpón anexo, un cobertizo apenas más sólido que la cabaña, utilizado antiguamente para guardar aperos de labranza. Era un espacio oscuro y claustrofóbico, lleno de trastos viejos y el olor a tierra mojada. Mientras Elena buscaba algo con qué tapar la entrada, Mateo, con la linterna en mano, tropezó con un montículo de trapos. Al moverlos, sus ojos se toparon con algo inusual. Un marco metálico incrustado en el suelo de tierra, con una argolla oxidada en el centro. «Mamá, mira esto», dijo Mateo, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y cautela. Elena se acercó, la débil luz de la linterna revelando el contorno de un alzapán de metal pesado, casi fundido con la tierra. La argolla estaba atascada por el óxido. Era un objeto extraño en un lugar tan rudimentario. ¿Qué sería? ¿Un viejo pozo? ¿Una fosa séptica? Pero la calidad del metal parecía demasiado robusta para eso. Con un esfuerzo conjunto, Elena y Mateo se aferraron a la argolla y tiraron con todas sus fuerzas. El metal gimió, chirrió, y con un estruendo seco, el alzapán se levantó, revelando una oscuridad aún más profunda. Un olor a tierra húmeda y aire estancado subió desde las profundidades. Una escalera de metal, oxidada pero sorprendentemente sólida, se perdía en la negrura. «¿Qué hay ahí abajo, mamá?», preguntó Sofía, pegándose a la pierna de Elena. Elena tragó saliva. El miedo era un nudo en su garganta, pero la lógica de la supervivencia era más fuerte. La cabaña principal estaba cediendo, el galpón era apenas un paliativo. Aquel agujero, por más sombrío que pareciera, era su única opción viable contra la furia de la tormenta. «No lo sé, mis amores, pero no podemos quedarnos aquí. Puede que sea un refugio, vamos a bajar con mucho cuidado». Su voz intentaba sonar firme, pero temblaba ligeramente. Mateo fue el primero en descender, con la linterna en alto, sus pequeños pies buscando con cautela cada peldaño. Sofía, aferrada a la mano de su madre, lo siguió, sus gemidos de miedo resonando en el estrecho pasadizo. Elena, con el corazón encogido, fue la última, cerrando con un leve empujón el alzapán sobre sus cabezas. La oscuridad era total, sofocante, hasta que la luz de la linterna de Mateo se estabilizó. Lo que encontraron los dejó sin aliento. No era un pozo ni una fosa, era un búnker. Pequeño, rectangular, pero sorprendentemente intacto. Las paredes eran de concreto sólido y un techo bajo se extendía sobre ellos. Había un pequeño cuarto de baño rudimentario, una litera con colchones polvorientos y, lo más sorprendente, estanterías repletas de latas de conservas, botellas de agua y algunos paquetes de galletas. Al fondo, un generador pequeño y antiguo reposaba en una esquina y sobre una mesa de metal conectada a una serie de antenas que se perdían hacia el techo, había un aparato que a Elena le pareció sacado de otra época. Un antiguo, pero robusto, radio de ondas cortas. El aire, aunque viciado, era seco y resguardado. Era un refugio, un verdadero refugio bajo la tierra. Una punzada de alivio mezclada con un terror desconocido recorrió a Elena. ¿Quién había construido esto? ¿Por qué? ¿Y qué secretos guardaba este lugar? Por favor, si están disfrutando de este misterio y de la historia de Elena, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal para no perderse ninguna entrega y, sobre todo, dejen un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos están escuchando. Su apoyo es fundamental
para que podamos seguir compartiendo estas historias. La curiosidad, más fuerte que el miedo, empujó a Elena hacia el viejo radio. La soledad, la desconexión total, era insoportable. Necesitaba oír una voz humana, cualquier cosa que la conectara con el mundo exterior que la había abandonado. Encendió el generador y, con un poco de suerte, el radio cobró vida con un chisporroteo. Giró el dial lentamente, buscando una estación, una noticia, música, algo. La aguja se detuvo en una frecuencia y, tras un estruendo ensordecedor de estática, una voz surgió. No era una voz humana. Era mecánica, fría, metálica, repitiendo una secuencia ininterrumpida de números como un reloj sin fin. 5, 8, 1, 3, 9, 2, 7, 0. Y luego, en medio de los números, una frase, repetida con la misma monotonía robótica. Árbol caído, raíz expuesta. Árbol caído, raíz expuesta. La voz no se detenía. Los números se sucedían, intercalados con la extraña frase. Elena sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, a pesar del aire ya frío del búnker. Aquella no era una transmisión común. No era música ni noticias. Era un código, una secuencia, y no estaba dirigida a cualquiera. A pesar del terror que le apretaba el pecho, a pesar del agotamiento, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Esta no era una simple radio. Este no era un simple búnker. Había algo más, un secreto. Y Elena Morales, la viuda desamparada, sabía que, aunque el miedo la paralizara, tendría que descubrirlo. Aquella voz, aquella extraña secuencia, había abierto una puerta a lo desconocido, y su instinto le decía que su destino, y el de sus hijos, estaba irremediablemente atado a lo que aguardaba ser desvelado bajo aquella tierra oscura. El tiempo dentro del búnker se había disuelto en una sustancia densa y opresiva, marcada únicamente por el zumbido monótono del generador y el ciclo de sueño y vigilia de sus hijos. Para Elena, sin embargo, el único reloj era la voz metálica que emanaba del radio. Se había convertido en una letanía hipnótica, una presencia incorpórea que llenaba cada rincón del refugio subterráneo. Mientras Mateo y Sofía dormían, agotados por la tensión y el llanto, ella se sentaba frente al aparato, con los ojos fijos en la rejilla del altavoz como si pudiera, a través de la pura fuerza de su voluntad, descifrar el alma de aquella máquina. 9, 2, 7, 0, 1, 6. Los números se sucedían, implacables, y entre ellos la frase enigmática, árbol caído, raíz expuesta. La repetía en susurros, probando su cadencia, buscando un significado oculto. Era una metáfora, una advertencia. Su mente, exhausta y febril, tejía teorías que se deshacían al instante. Tal vez era una transmisión militar abandonada, un eco de una guerra olvidada. O quizá, y la idea le provocaba un escalofrío, era algo mucho más personal y siniestro. Impulsada por una necesidad visceral de hacer algo, de no ser una simple oyente pasiva de su propio destino, encontró un lápiz viejo y la parte trasera de la etiqueta de una lata de duraznos. Con mano temblorosa, comenzó a transcribir la secuencia. Los números formaban una cadena interminable, sin patrón aparente. Los anotó, los agrupó, intentó sumarlos, restarlos, buscando una lógica que se le escapaba. Cada intento fallido era un pequeño martillazo contra su esperanza. La frustración era un sabor amargo en su boca, mezclado con el regusto metálico del agua embotellada. Su obsesión la llevó a escrutar cada centímetro del búnker. Ya no era solo un refugio, se había transformado en el escenario de un enigma que debía resolver. La luz de la linterna se deslizó sobre las paredes de concreto, buscando inscripciones, marcas, cualquier cosa fuera de lugar. Fue entonces cuando su atención se fijó en una pequeña caja de metal, del tamaño de un libro, colocada con pulcritud junto a la base del equipo de radio. Estaba cubierta de polvo, pero no parecía abandonada, más bien colocada deliberadamente. Con el corazón palpitando con una nueva oleada de expectación, la abrió. Dentro no había joyas ni dinero,
sino un cuaderno de bitácora de tapa dura y un juego de herramientas de precisión para radioaficionados. El cuaderno era un diario, pero no de sentimientos, sino de hechos. Páginas y páginas de anotaciones técnicas, caligrafía ordenada y precisa que reconoció al instante. Era la letra de Ricardo. Fechas, coordenadas, frecuencias, mediciones de señal. Un lenguaje arcano que no podía comprender. Se sintió como una intrusa en el mundo secreto de su propio esposo. ¿Qué hacía Ricardo con un búnker y un equipo de radio tan sofisticado? El hombre que ella conocía era un ingeniero civil, un padre amoroso que leía cuentos antes de dormir, no un espía o un conspirador. Pasó las páginas con dedos temblorosos, el papel áspero y frío. La mayoría de las entradas eran incomprensibles, una cascada de datos que solo aumentaban su confusión. Pero entonces, casi al final, encontró una anotación diferente. No eran números ni coordenadas. Era un párrafo escrito con una urgencia que casi rasgaba el papel. La tinta estaba ligeramente corrida, como si la mano que la escribió hubiera estado temblando. Lo saben. De alguna manera lo saben. El proyecto se ha vuelto demasiado peligroso. No puedo confiar en nadie del equipo. Vargas tiene ojos en todas partes. Si lo peor sucede, la frecuencia es nuestra salvación. La clave es la melodía de ella. Elena releyó la última frase una y otra vez. La clave es la melodía de ella. ¿De ella? ¿De quién? ¿Se refería a ella, a Elena? Intentó recordar alguna canción especial entre ellos, alguna melodía que fuera suya, pero ninguna encajaba en el contexto de un código secreto. La frase era tan íntima como críptica, una llave para una cerradura que no podía encontrar. Los días se fundieron en una rutina asfixiante. La vida bajo tierra comenzó a pesar sobre ellos. La falta de luz solar hacía que sus pieles adquirieran una palidez enfermiza. El aire, a pesar de un pequeño sistema de ventilación, se sentía pesado, cargado con el olor de sus propios miedos. Sofía comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, hablando de sombras que se arrastraban por las paredes, de hombres malos que querían entrar. Elena la consolaba cantándole en susurros, pero sus propias noches estaban plagadas de una vigilia ansiosa, con cada crujido del búnker, cada zumbido del generador, magnificado por el silencio. Mateo, por su parte, se había vuelto taciturno. Intentaba mantener su fachada de hombrecito valiente, pero Elena veía el terror latente en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que un ruido rompía la quietud. Una noche, mientras los niños dormían un sueño intranquilo, Elena escuchó algo diferente. No era un sonido del interior del búnker, ni el lejano ulular del viento en la superficie. Era un rumor grave, distante al principio, que fue creciendo lentamente. Un motor, el sonido inconfundible de un vehículo acercándose por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. El pánico se apoderó de ella. Apagó la linterna, sumiendo el búnker en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz del dial del radio. Se arrastró hasta la base de la escalera y con un cuidado infinito empujó el alzapán apenas unos milímetros, lo suficiente para crear una rendija por la que poder mirar. Su corazón se detuvo. Dos potentes haces de luz, los faros de un coche grande, barrían lentamente la propiedad. Se movían con una deliberación metódica, inspeccionando la cabaña en ruinas, el galpón, los árboles circundantes. No era un viajero perdido. Quienquiera que fuese, estaba buscando algo, o a alguien. Contuvo la respiración, rezando para que sus hijos no se despertaran. Las luces se detuvieron, apuntando directamente hacia el galpón, justo encima de ellos. Por un instante que pareció una eternidad, Elena creyó que la habían descubierto. Imaginó la puerta metálica siendo arrancada, a extraños descendiendo para llevárselos. Entonces, tan abruptamente como había llegado, el vehículo dio marcha atrás, sus luces se alejaron y el sonido del motor se desvaneció en la noche, dejándola con un silencio que ahora se sentía 1000 veces más amenazador. Ya no había duda. No estaban simplemente aislados, se estaban escondiendo. Aquel búnker no era una casualidad, era una necesidad.
Y el peligro que Ricardo temía no era una paranoia, era real, y los había encontrado. La visita nocturna la sacudió, inyectándole una nueva y desesperada urgencia. Volvió al cuaderno de bitácora, sus manos revolviendo las páginas con una energía frenética. Tenía que entenderlo. Tenía que encontrar la clave. La frase de Ricardo resonaba en su cabeza. La clave es la melodía de ella. Volvió a leer las entradas, buscando cualquier otra pista, cualquier nombre, cualquier referencia. Fue entonces cuando, en el reverso de una de las últimas páginas, encontró algo que había pasado por alto. No era un texto, sino un pequeño dibujo, un pentagrama garabateado a lápiz, unas pocas notas musicales, una melodía simple, casi infantil. La miró frunciendo el ceño. No sabía leer música, pero la forma de las notas, su ascenso y descenso, le resultaba extrañamente familiar. Cerró los ojos y tarareó la melodía en voz baja. Unas pocas notas, un patrón simple, y entonces un recuerdo la golpeó con la fuerza de un relámpago. La calidez de la habitación de su hija, la luz tenue de la lámpara de noche, la voz grave y amorosa de Ricardo cantando, la melodía, era la canción de cuna que él mismo había compuesto para Sofía cuando era un bebé. La llamaban la nana del lucero, una pequeña tonada que solo ellos cuatro conocían en el mundo. Sus ojos se abrieron de golpe, fijos en el pentagrama. La clave es la melodía de ella, de Sofía. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo. No era un código militar, no era una transmisión al azar, era un mensaje de Ricardo, un mensaje para ella. Con manos temblorosas, tomó la hoja donde había anotado la interminable secuencia de números del radio. A un lado, el código numérico, al otro, la melodía que representaba el amor más puro de su familia. Por primera vez desde que habían descendido a aquella tumba de concreto, no sentía solo miedo. Sentía que estaba al borde de una verdad terrible y reveladora, una verdad que su esposo había escondido en las notas de una canción de cuna. La revelación fue como un fósforo encendido en la más absoluta oscuridad, una chispa diminuta pero cegadora que reconfiguró por completo el paisaje de su desesperación. La nana de Sofía, la melodía de ella. No era una simple canción para dormir, era un mapa, un testamento cifrado que Ricardo había tejido con las notas de su amor paternal. Sentada en el suelo frío del búnker, con la lista de números a un lado y el recuerdo de la melodía vibrando en su memoria, Elena sintió una oleada de energía casi febril. El agotamiento y el miedo no se habían ido, pero ahora estaban subordinados a un propósito superior, a una necesidad imperiosa de arrancar la verdad de las garras de la estática. El proceso fue tortuoso, un ejercicio de concentración que la aisló de todo lo demás. ¿Cómo funcionaba el cifrado? No tenía experiencia en criptografía, solo la intuición de una esposa que había conocido cada pliegue del alma de su marido. Ricardo era un hombre de lógica, un ingeniero. Su código debía ser elegante en su simplicidad. Recordó un juego que solían jugar asignando números a las letras del abecedario para dejarse notas secretas. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. ¿Podría ser tan sencillo? Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, comenzó la transposición. El primer número de la secuencia era 18. La letra 18 del alfabeto, la R. El siguiente, 9, la I. Luego, 3, la C. 1, la A. 18 de nuevo, la R. 4, la D. 15, la O. Ricardo. La palabra se formó ante sus ojos y un sollozo ahogado se escapó de sus labios. Era él, era su nombre. Era un mensaje directo, inequívoco, desde la tumba. Ya no había duda. La melodía no era solo la clave. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Con una determinación renovada, continuó la laboriosa tarea de descifrar. Cada número convertido en letra era un paso más en un sendero oscuro, un velo que se levantaba para revelar una realidad infinitamente más aterradora que la que había imaginado. Las palabras surgieron lentas, implacables,
formando una sentencia que le heló la sangre en las venas y detuvo el aire en sus pulmones. Ricardo asesinado. Pruebas en Muro Norte. No confíes en Vargas. Él sabe del búnker. El lápiz cayó de sus dedos entumecidos. La hoja de papel con el mensaje flotó hasta el suelo. Elena se quedó inmóvil, mirando al vacío, mientras la verdad la golpeaba con la fuerza de un ariete. Asesinado. No fue un accidente, no fue negligencia. Fue un acto deliberado, un crimen. El colapso, las deudas, las acusaciones, todo había sido una farsa monumental, una cortina de humo para ocultar un asesinato a sangre fría. El dolor que había sentido en los últimos 3 meses, un dolor sordo y constante por la pérdida, se transformó en algo nuevo y terrible. Era una quemazón, una ira blanca y pura que ascendía desde lo más profundo de su ser. La imagen de Javier Vargas, con su traje impecable y su sonrisa compungida en el funeral, apareció en su mente. Su falsa solidaridad, sus palmaditas en el hombro, sus promesas de hacer lo correcto. Todo había sido una mentira, una actuación macabra sobre la tumba del hombre al que había destruido. Su mundo, que ya se había derrumbado una vez, se pulverizó. La viuda de un hombre negligente era una figura trágica. La viuda de un hombre asesinado era un testigo y un objetivo. La última frase del mensaje resonó en el silencio del búnker con la fuerza de una sentencia de muerte. Él sabe del búnker. De repente, las gruesas paredes de concreto ya no se sentían como una protección. Se sentían como los muros de un ataúd. El búnker no era un santuario, era la trampa que Ricardo había preparado para su familia por si ocurría lo peor, pero una trampa de la que el cazador conocía la existencia. El radio, que había sido su única conexión con la esperanza, ahora se le antojaba un faro, una baliza que podría estar gritando su ubicación a los monstruos que acechaban en la superficie. Podían rastrear la señal. Sabían que ella la estaba escuchando. Una oleada de paranoia la invadió. Apagó el aparato, sumiendo el refugio en un silencio denso y absoluto, roto solo por la respiración acompasada de sus hijos dormidos. Se arrastró por el suelo, cada movimiento una agonía de sigilo, y se acurrucó junto a Mateo y Sofía, rodeándolos con sus brazos como si su frágil cuerpo pudiera protegerlos de la maldad del mundo. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido leve, casi imperceptible, que venía de arriba. No era el viento, no era la lluvia, que había amainado hasta convertirse en un suave murmullo. Era el crujido de hojas secas y ramas bajo el peso de unas botas. Pasos, lentos, deliberados, acercándose al galpón. Elena contuvo el aliento, su cuerpo entero convertido en un nudo de tensión. Puso una mano sobre la boca de Mateo, quien comenzaba a removerse en su sueño, indicándole silencio. El niño abrió los ojos, y en ellos Elena vio reflejado su propio pavor. Los pasos se detuvieron justo encima del alzapán. Hubo un silencio largo, agónico. Elena podía imaginar a alguien de pie allí, en la penumbra del galpón, escuchando, esperando. Luego un sonido metálico, un ligero raspado contra la argolla de la trampilla. Alguien estaba probando la entrada. Suavemente, con cautela. No querían hacer ruido. Querían sorprenderlos. El corazón le martilleaba contra las costillas con una violencia que amenazaba con reventarle el pecho. Permanecieron inmóviles como estatuas de terror durante lo que pareció una vida entera, hasta que los pasos se reanudaron, alejándose con la misma lentitud sigilosa con la que habían llegado. La amenaza ya no era una abstracción. Estaba allí, respirando sobre sus cabezas. Tenía que actuar. El mensaje de Ricardo no era solo una revelación, era una instrucción. Pruebas en Muro Norte. Esperó hasta que estuvo segura de que el peligro inmediato había pasado. Luego, con una determinación nacida de la más pura desesperación, se levantó. Necesitaba encontrar ese muro. El búnker era un simple rectángulo. Usando un vago sentido de la orientación basado en la posición de la escalera, determinó cuál debía ser la pared norte. Era una superficie de concreto lisa e implacable, idéntica a las demás.
Pasó las yemas de sus dedos por la superficie fría y rugosa, buscando una fisura, una irregularidad, cualquier cosa. Golpeó suavemente con los nudillos, escuchando la resonancia. Sólido, sólido, sólido. Sus hijos la observaban en silencio, sus rostros pálidos iluminados por la temblorosa luz de la linterna. Eran espectadores mudos de la desesperada búsqueda de su madre. La esperanza comenzó a flaquear. ¿Y si había entendido mal? ¿Y si las pruebas habían sido descubiertas? Continuó su búsqueda moviendo una de las estanterías metálicas que estaba apoyada contra la pared. El chirrido del metal contra el concreto sonó como un grito en el silencio. Detrás de las latas de frijoles y maíz, sus dedos encontraron algo. Un ladrillo. Uno de los bloques de hormigón que formaban la pared parecía tener los bordes ligeramente diferentes. El mortero a su alrededor, un poco más nuevo, menos gastado. Con las uñas y la ayuda de una vieja cuchara, comenzó a raspar el cemento. Era un trabajo lento y doloroso. Sus dedos sangraban, pero no sentía el dolor, solo la urgencia. Finalmente, el bloque cedió. Lo sacó con cuidado, revelando un hueco oscuro en el interior del muro. Metió la mano con el corazón en un puño y sus dedos tocaron algo frío y metálico. Lo sacó a la luz. Era una pequeña caja de seguridad, como las que se usan para guardar documentos importantes. No estaba cerrada con llave. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo raído, había una vieja grabadora de cinta de casete y una única cinta. Nada más. Ni documentos, ni dinero, ni armas. Solo esa reliquia de otra época. Por un momento la decepción la invadió. ¿Esto eran las pruebas? ¿Una simple cinta? Pero entonces comprendió. Ricardo no habría escondido algo inútil. Con un movimiento casi reverencial, tomó la grabadora, apretó el botón de play. Un siseo de estática llenó el búnker, y luego una voz. Una voz que la transportó a miles de mañanas soleadas y noches tranquilas. La voz de su esposo. Elena, mi amor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y silenciosas. Era él. Su voz llena de una tensión y un miedo que nunca antes le había escuchado, pero inconfundiblemente suya. Si estás escuchando esto, significa que he fallado, que no pude protegerlos. Vargas descubrió mi investigación, el dossier, descubrió que sé cómo usan la constructora para lavar dinero, cómo usan materiales de ínfima calidad, arriesgando cientos de vidas inocentes. Él no quiere el dinero, Elena, quiere destruir las pruebas. Y a mí, con ellas. Está viniendo. Los hombres que contrató no se detendrán ante nada. La voz de Ricardo se quebró por un instante. Podía oír su respiración agitada, el terror en su garganta. Este búnker es su única oportunidad, pero no pueden quedarse aquí para siempre. Tienes que pedir ayuda. Usa el radio, pero no en la frecuencia del código. Hay una frecuencia de emergencia. Búscala en mis notas. Cuando la encuentres, llama por Águila Solitaria. Repite el nombre. Es mi único contacto de confianza. Él sabrá qué hacer. Te amo, Elena. Dile a Mateo y a Sofía que su padre los ama más que a... La grabación fue interrumpida bruscamente. Se escuchó el sonido de una puerta siendo destrozada, un estruendo de madera astillada, gritos ahogados, el ruido de una lucha violenta. Y luego un último grito, un alarido de dolor y sorpresa que fue cortado de tajo. Un clic, y después solo el siseo interminable de la cinta vacía. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que cualquier oscuridad. Elena se quedó paralizada, con la grabadora en la mano, el eco del último grito de su marido resonando en su alma. Ya no había dudas, ya no había teorías, solo la cruda y brutal verdad, contenida en una pequeña cinta de plástico, y la certeza de que el hombre que había asesinado a su esposo estaba quizás, a solo unos metros de distancia, caminando sobre sus cabezas. El siseo de la cinta vacía se prolongó en el silencio del búnker, un requiem magnético para el último aliento de Ricardo. Para Elena ese sonido era la frontera entre dos vidas, la de la viuda afligida que había sido y la de la presa acorralada en la que se acababa de convertir.
La grabación no solo había confirmado sus peores temores, los había magnificado, dándoles una forma, un nombre y una voz. Javier Vargas, el hombre que le había dado el pésame con ojos de cocodrilo, era un asesino a sangre fría, un depredador que ahora, ella lo sabía con una certeza helada, no descansaría hasta eliminar los últimos vestigios de su traición. Ella y sus hijos. El dolor por la pérdida de Ricardo se metamorfoseó en algo más afilado y peligroso. Ya no era una pena que la paralizaba, sino un combustible que encendía cada fibra de su ser. La imagen de sus hijos acurrucados y temblando en la litera, sus rostros pálidos como la luna en la penumbra, se convirtió en su única brújula moral. Ya no se trataba de descubrir la verdad, se trataba de sobrevivir a ella. El búnker, que momentos antes parecía una tumba, se transformó en su fortaleza, su trinchera en una guerra no declarada. La voz de Ricardo en la cinta era un mandato. Usa el radio, llama por Águila Solitaria. Era su única vía de escape, su única esperanza de que el mundo exterior supiera de su existencia y de su calvario. Pero el miedo era un contrapeso brutal. La misma grabación había confirmado que Vargas sabía del refugio. Usar el radio era como encender una bengala en mitad de la noche para pedir auxilio, sin saber si atraería a un rescatador o al mismísimo monstruo del que huía. ¿Y si las frecuencias estaban siendo monitoreadas? ¿Y si Águila Solitaria había sido comprometido? Cada posibilidad era una espiral de terror en su mente. Mientras su cerebro trabajaba a una velocidad vertiginosa, sopesando opciones que nunca imaginó tener que considerar, una nueva amenaza, más insidiosa y tangible, se manifestó. Las luces del búnker, alimentadas por el viejo generador, parpadearon 1, 2 veces, y luego se atenuaron hasta convertirse en un resplandor anaranjado y mortecino. Un sonido gutural y entrecortado emanó del motor en la esquina. Se estaba quedando sin combustible. El pánico la atenazó. El generador no solo les daba luz, alimentaba el pequeño sistema de ventilación y, lo más importante, el radio. Sin energía, quedarían atrapados en una oscuridad total, en un silencio absoluto, sin aire y sin voz. Se acercó al motor y comprobó el nivel del tanque. Estaba casi vacío. Debía racionarlo. Tomó una decisión instantánea. Apagaría las luces y solo usaría el generador para la ventilación en intervalos cortos, y si se atrevía, para intentar contactar con Águila Solitaria. La oscuridad que los envolvió era diferente a la de la noche. Era una oscuridad primordial, subterránea, que parecía tener peso y textura. La única fuente de luz era la linterna de mano, cuyas pilas estaban en las últimas. Se convirtió en un bien precioso, que usaban solo para lo indispensable. La vida se redujo a sus elementos más básicos: la gestión del miedo, la distribución de las últimas latas de comida, el consuelo silencioso a sus hijos. Pasaron las horas, o tal vez fueron días. El tiempo se había vuelto irrelevante. En una de las pausas de silencio autoimpuesto, cuando el generador estaba apagado para ahorrar combustible, un nuevo sonido llegó desde arriba. Era más violento, más decidido que los pasos sigilosos de antes. Era el ruido de metal golpeando metal. Un golpe seco, rítmico, seguido por el chirrido de la argolla del alzapão. Estaban intentando forzar la entrada. El corazón de Elena dio un vuelco. Corrió hacia la base de la escalera, seguida por un Mateo aterrorizado pero resuelto. A través de la delgada rendija, pudo ver una brizna de luz diurna y la sombra de una palanca de hierro tratando de hacer fuerza en el borde de la trampilla. No estaban siendo sutiles, se les había acabado la paciencia. «Mateo, ayúdame», susurró con una urgencia feroz. Impulsados por la adrenalina, comenzaron a arrastrar los objetos más pesados del búnker. La mesa de metal, las cajas de herramientas, incluso la estructura de la litera. Crearon una barricada improvisada bajo la trampilla, una montaña de metal y desesperación diseñada para retrasar lo inevitable. Cada golpe desde arriba hacía vibrar su frágil barricada, recordándoles cuán precaria era su defensa. Sofía, escondida en el rincón más alejado, se había tapado los oídos y sollozaba en silencio.
hecha un ovillo de terror. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos. Podían oír voces masculinas, ahogadas por el metal, maldiciendo por la resistencia que encontraban. El cerco ya no era silencioso, era un asalto en toda regla. Estaban atrapados, enjaulados bajo tierra, esperando a que sus captores finalmente derribaran la puerta. Fue en medio de ese caos, con el estruendo de los golpes resonando en sus cráneos, que la voz de Ricardo volvió a su mente. El dossier, las pruebas en el muro norte. Se había aferrado a la grabadora, pero él había mencionado un dossier. Documentos, pruebas físicas. La caja que había encontrado solo contenía la cinta. ¿Se habría equivocado? ¿O había algo más? Con una nueva chispa de intuición, se apartó de la barricada y corrió hacia el hueco en la pared de donde había sacado la caja. Iluminó el interior con la temblorosa luz de la linterna. El espacio parecía vacío, pero algo en la textura del fondo la hizo dudar. Lo presionó con los dedos. No era concreto sólido, era una placa de metal pintada para parecerse a la pared. Usando la punta de la cuchara que había usado antes, hizo palanca en un borde. La placa cedió, revelando un compartimento secreto más profundo, oculto detrás del primero. Y allí estaba. Una carpeta gruesa de cartón, atada con una cinta. Con manos temblorosas la sacó, la desató y la abrió sobre el suelo. El haz de la linterna recorrió las páginas. No eran simples papeles, eran planos de construcción alterados, extractos bancarios de cuentas en paraísos fiscales, correos electrónicos impresos que detallaban conversaciones incriminatorias entre Vargas y sus socios. Era el mapa de su corrupción, la prueba irrefutable de que habían estado desviando millones, utilizando materiales de construcción de calidad inferior en proyectos públicos, poniendo en peligro miles de vidas para engordar sus cuentas. El accidente de Ricardo no solo había sido para silenciarlo, sino probablemente para encubrir el inminente colapso de una estructura construida con cimientos de avaricia. Allí estaba todo. La verdad completa, fría y documentada. El legado de Ricardo no era la ruina, sino la justicia esperando ser liberada. Un golpe especialmente violento desde arriba hizo que la trampilla se hundiera unos centímetros, desprendiendo polvo y escombros. La barricada se tambaleó. El tiempo se agotaba. Miró la carpeta en sus manos y luego el radio silencioso en la esquina. Ya no había elección. El miedo a ser descubierta al transmitir era insignificante comparado con la certeza de ser sepultada viva por los asesinos de su marido. «Mateo, vigila la puerta, grita si cede», ordenó su voz sorprendentemente firme. El niño asintió, sus ojos grandes y serios, y se apostó junto a la barricada, armado con una pesada llave inglesa, un pequeño soldado defendiendo su último bastión. Elena corrió hacia el generador, tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. El motor tosió, protestó y finalmente arrancó con un rugido que pareció hacer temblar los cimientos de su pequeño mundo. Las luces parpadearon, volviendo a la vida. Corrió hacia el radio, sus manos volando sobre los diales, buscando en el cuaderno de Ricardo la frecuencia de emergencia que él había mencionado. La encontró, anotada con una pequeña estrella al margen. Frecuencia Águila. Giró el dial hasta la posición indicada. Un mar de estática llenó el búnker, mezclándose con el estruendo de los golpes en la trampilla. Agarró el micrófono, su mano resbaladiza por el sudor. Apretó el botón de transmisión. Tenía que arriesgarlo todo. Era la última jugada de Ricardo, y ahora era la suya. El rugido del generador y el estruendo de los golpes en el alzapão se fundieron en una cacofonía infernal, una sinfonía del fin del mundo que retumbaba en el espacio confinado del búnker. Para Elena, sin embargo, el único sonido que importaba era el crepitar de la estática que salía del altavoz del radio. Era el sonido del vacío, del universo indiferente a su plegaria. Sosteniendo el micrófono con una mano y apretando el dossier de Ricardo contra su pecho con la otra, se sintió como una náufraga aferrada a un trozo de madera en medio de un océano tempestuoso. El metal de la trampilla sobre sus cabezas gimió,
un lamento agudo y prolongado que indicaba que el material estaba cediendo. La barricada se desplazó unos centímetros y un chorro de tierra y polvo cayó sobre Mateo, quien se mantuvo firme, con la llave inglesa en alto, sus nudillos blancos por la tensión. Sus ojos, fijos en su madre, eran una mezcla de terror infantil y una confianza adulta que le partió el alma a Elena. Él creía en ella, y ella no podía fallarle. Respiró hondo, el aire viciado llenando sus pulmones, el olor a ozono del radio, a metal recalentado y a miedo rancio. Apretó el botón de transmisión, un pequeño clic que pareció resonar por encima del caos. Su propia voz, al salir, le sonó extraña, una vibración ajena en la garganta. Aquí, Elena Morales. Estoy llamando por Águila Solitaria. Repito, estoy llamando por Águila Solitaria. ¿Me recibe alguien? Por favor. Soltó el botón. La respuesta fue un silencio atronador, solo interrumpido por el silbido de la estática. La nada. Era como gritar en un sueño donde no tienes voz. La esperanza, que había florecido tan frágilmente, comenzó a marchitarse. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si el contacto de Ricardo ya no existía? ¿Y si todo había sido una fantasía, la última ilusión de un hombre moribundo? Un impacto brutal sacudió la trampilla. Un trozo de la barricada se desprendió, rodando por el suelo con un estrépito metálico. Sofía, que había permanecido en un silencio catatónico, lanzó un grito agudo, un sonido de puro terror que se clavó en el corazón de Elena como un puñal de hielo. «¡Mamá!», gritó Mateo. «¡Está cediendo!». Elena lo vio. Una grieta de luz se había abierto en un borde de la trampilla. Podía ver el contorno de una bota, de una palanca. Estaban a segundos de entrar. No había tiempo para la duda. Volvió a apretar el botón de transmisión, su voz ahora un grito de desesperación que rasgaba la estática. «Socorro, aquí Elena Morales, viuda de Ricardo Morales, nos tienen atrapados en un búnker en la finca de la Sierra Perdida. Son los hombres de Javier Vargas, nos van a matar. Llamo por Águila Solitaria. Ricardo dijo que me ayudaría. Águila Solitaria, por el amor de Dios, conteste». Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el sudor y la mugre. Era un grito primario, una súplica lanzada al éter, la última chispa de una vida a punto de extinguirse. Soltó el botón, exhausta, su mano temblando incontrolablemente. Miró la trampilla, esperando el golpe final, la irrupción de sus verdugos. Se preparó para lo peor, para usar su propio cuerpo como último escudo para sus hijos. Y entonces ocurrió. En medio del silbido una distorsión, un clic, y luego una voz. No era metálica ni robótica, era humana, serena, profunda y clara, cortando la estática como un bisturí. «Recepción débil, pero le escucho, señora Morales. Águila Solitaria en la escucha. Mantenga la calma. Hemos estado esperando su llamada». El alivio fue tan abrumador, tan repentino, que Elena sintió que sus rodillas se doblaban. Se apoyó en la mesa para no caer. La voz era real. Águila Solitaria era real. No estaba sola. «Ricardo, ¿usted lo conocía?», logró balbucear apretando de nuevo el botón. «¿Conocía a un hombre valiente que estaba a punto de exponer a criminales muy peligrosos?», respondió la voz, con una calma que era un bálsamo en medio de la locura. «Nos advirtió que algo podría salir mal. Nos dio esta frecuencia y unas posibles coordenadas. Nos dijo que si su esposa llamaba, significaría que la situación era crítica. Necesito que confirme su identidad. Es un protocolo de seguridad que establecimos con él». Otro golpe hizo temblar el búnker. La grieta en la entrada se ensanchó. «No hay tiempo», exclamó Elena, su voz quebrada por la urgencia. «Están entrando. Es crucial, señora Morales. Por su seguridad y la de los míos», insistió la voz sin perder la compostura. «Ricardo dijo que le hiciera una pregunta que solo usted podría responder. ¿Cuál era el nombre de su primer perro?». La pregunta la descolocó por un instante. Una pregunta tan mundana, tan alejada del horror que estaban viviendo. Y en esa mundaneidad encontró la prueba definitiva de su autenticidad.
Era un detalle íntimo, un secreto de su juventud compartida con Ricardo. Un cachorro callejero que habían adoptado juntos cuando apenas eran novios. Se llamaba Trueno, respondió Elena, un sollozo ahogado escapándose con el nombre. Le pusimos Trueno porque le tenía pánico a las tormentas. Hubo una breve pausa en la otra línea. Por un segundo, a Elena le pareció que podía oír el sonido de órdenes siendo dadas en voz baja al fondo. Recibido, señora Morales. Identidad confirmada. Escúcheme con atención. La ayuda ya está en camino. Un equipo táctico fue desplegado en cuanto recibimos la primera sílaba de su transmisión. Estamos triangulando su posición exacta ahora mismo. Necesito que resista, no se rinda, no les entregue nada. Sobre todo, proteja las pruebas que Ricardo le confió. ¿Las tiene? Sí, las tengo aquí. Un dossier completo, afirmó Elena, aferrando la carpeta con más fuerza. Excelente. Usted es más valiente de lo que cree. Ahora, haga lo que le digo. Apague el generador. No queremos que el ruido delate la posición exacta de su entrada a nuestros equipos de aproximación y, sobre todo, manténgase alejada de la entrada. Barricádela con todo lo que pueda y espere. Estamos muy cerca. No se entregue. Repito, no se entregue. ¿Pero llegarán a tiempo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ricardo Morales confió en nosotros, señora Morales. Haremos honor a su memoria. Águila solitaria. Corto. La transmisión se cortó. La estática regresó, pero ya no sonaba vacía. Sonaba a la promesa de un amanecer después de la noche más larga. Elena apagó el generador y el búnker fue engullido de nuevo por el silencio y la oscuridad, pero esta vez no era una oscuridad de derrota, sino de expectación. ¿Mamá? ¿Quién era?, preguntó Mateo, su pequeña voz temblando. Era un amigo de papá, mi amor, respondió Elena, y por primera vez en meses su voz no estaba teñida de miedo, sino de una extraña y fiera serenidad. Es la ayuda. Viene a por nosotros. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el búnker. La trampilla de metal se combó hacia adentro con una violencia inaudita. Un rayo de luz cegadora penetró en la oscuridad. Habían abierto una brecha. El fin y el principio estaban a punto de colisionar. La ayuda estaba en camino, pero el enemigo ya estaba en la puerta. La pregunta que flotaba en la oscuridad, más pesada que el propio aire, era una agonía. ¿Quién llegaría primero? Antes de descubrir el desenlace de esta angustiosa lucha, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la ayuda llegará a tiempo? ¿Qué destino le espera a Javier Vargas? Dejen sus teorías en los comentarios, nos encantará leerlas y ver quién acierta. Y ahora, volvamos al corazón de la oscuridad para presenciar el momento final. El metal de la trampilla se dio con un gemido final como el de una bestia agonizante. La barricada improvisada se derrumbó bajo el asalto final, las piezas de metal rodando por el suelo con un estrépito que fue como el toque de difuntos para su resistencia. La luz del exterior, sucia y grisácea, inundó la escalera, recortando las siluetas de dos hombres que descendían con una agilidad amenazadora. Detrás de ellos, enmarcado por la abertura como un emperador oscuro, apareció el rostro de Javier Vargas. Su traje, a pesar de las circunstancias, estaba impecable. Su cabello, peinado hacia atrás, no tenía ni un solo mechón fuera de lugar. Pero su rostro, habitualmente una máscara de afabilidad calculada, estaba contraído en una mueca de impaciencia y desprecio. Sus ojos, fríos como esquirlas de hielo, recorrieron el miserable refugio hasta posarse en Elena. Ella se había levantado. Ya no se acurrucaba en las sombras. Se interpuso entre los intrusos y sus hijos, que se habían refugiado detrás de ella. En una mano, sostenía con fuerza la carpeta con el dossier. En la otra, la vieja llave inglesa que Mateo le había pasado en un gesto mudo de defensa. No era un arma, sino un símbolo. El símbolo de que no se rendiría sin luchar. «Vaya, vaya, Elena. Siempre tan dramática», dijo Vargas, su voz destilando un sarcasmo venenoso que contrastaba con el recuerdo de su tono compungido en el funeral.
Debo admitir que tu marido te preparó un nido bastante acogedor. Pero todos los escondites se encuentran al final. Dame la carpeta. Sus dos secuaces, hombres corpulentos de rostros inexpresivos, avanzaron hacia ella. «No se acerquen», advirtió Elena, su voz temblando, pero con un filo de acero que no había poseído antes. «No daré un paso atrás». Vargas soltó una risa corta y despectiva. «¿Y qué piensas hacer? ¿Golpearnos con esa herramienta? Eres una viuda patética y asustada jugando a ser una heroína. Tu marido era un iluso, y tú eres igual que él. Creyó que podía desafiarme, que un puñado de papeles podía detener el progreso. Me obligó a tomar medidas. Ahora tú me estás obligando a terminar el trabajo. Dame el dossier y quizás, solo quizás, deje que tus hijos salgan de aquí». Era una mentira. Lo vio en sus ojos muertos, en la ausencia total de empatía. No dejaría testigos. El búnker no sería un refugio, sino su tumba familiar. «Tú lo mataste», espetó Elena, y las palabras, una vez pronunciadas en voz alta, adquirieron un poder devastador. «Lo asesinaste a sangre fría porque te descubrió. Eres un ladrón y un asesino». La sonrisa de Vargas se desvaneció, reemplazada por una ira glacial. Era un obstáculo, y tú eres el último cabo suelto. «Ahora cojan esa maldita carpeta». Los hombres se abalanzaron. Elena levantó la llave inglesa preparándose para un impacto que nunca llegó. En ese preciso instante, el mundo exterior estalló. Un sonido agudo y penetrante, la sirena de un vehículo policial, rasgó el aire, creciendo en intensidad con una rapidez increíble. No era una, sino múltiples sirenas, convergiendo en su ubicación desde todas las direcciones. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear frenéticamente, sus destellos intermitentes proyectándose por el hueco de la trampilla y pintando las paredes del búnker con colores fantasmales. Vargas se quedó paralizado, su rostro pasando de la furia a la incredulidad en una fracción de segundo. Sus hombres se detuvieron mirando hacia la escalera con pánico. «¡Es una trampa!», gritó uno de ellos. Desde el exterior, una voz potente, amplificada por un megáfono, resonó con una autoridad inapelable. «Javier Vargas, está rodeado. Salga con las manos en alto. La propiedad está tomada por la Policía Federal». La revelación cayó sobre Vargas como una losa. Su mirada se cruzó con la de Elena, y en sus ojos ella vio la comprensión. El radio. La viuda asustada no estaba sola. Había tendido un puente hacia el mundo exterior, y ese puente acababa de traer un ejército a su puerta. Águila Solitaria no era una sola persona. Era el nombre en clave de una unidad de investigación que, gracias a las pistas iniciales de Ricardo, llevaba meses construyendo un caso contra Vargas y su organización criminal. La llamada de Elena no había sido el inicio de la investigación, sino la pieza final, la prueba viviente que necesitaban para actuar con toda la fuerza de la ley. El caos se apoderó de la situación. Uno de los secuaces intentó trepar por la escalera para huir, pero fue recibido por la visión de agentes tácticos descendiendo en rapel. Vargas, en un último acto de desesperación, se lanzó hacia Elena, intentando arrebatarle el dossier. Pero ella, impulsada por meses de dolor y rabia contenida, lo golpeó en la cara con la pesada llave inglesa. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para hacerlo trastabillar. En ese momento, los agentes irrumpieron en el búnker. En cuestión de segundos, Vargas y sus hombres fueron reducidos, inmovilizados en el suelo y esposados con una eficiencia brutal. El hombre que se creía intocable, el arquitecto de su ruina, yacía ahora en el suelo sucio de aquel refugio subterráneo, su traje impecable manchado de polvo y humillación. Un hombre de rostro serio y amable se acercó a Elena. Llevaba un chaleco antibalas con las siglas de la Policía Federal. «Señora Morales, soy el inspector a cargo. Puede llamarme Águila Solitaria. Su esposo era un héroe, y usted, permítame decirle, es igual de valiente. Se acabó. Están a salvo». Elena asintió, las fuerzas abandonándola de golpe. Se derrumbó de rodillas, abrazando a sus hijos, que lloraban de alivio y confusión.
El sonido de las sirenas, que antes era una promesa, ahora era la melodía de su liberación. Mientras los agentes se llevaban a un Vargas que la miraba con un odio impotente, Elena alzó la vista hacia la abertura de la trampilla. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, vio un trozo de cielo azul. Epílogo, 1 año después. La escena abre en una casa luminosa, de grandes ventanales por los que entra a raudales la luz del sol. El sonido no es de generadores ni de golpes, sino de risas infantiles y el canto de los pájaros en un jardín cuidado. Elena Morales, de pie en la cocina, prepara limonada. Su rostro ha perdido la palidez de la vida subterránea. Ahora tiene un brillo saludable. Sus ojos ya no reflejan el terror, sino una serenidad profunda, una fortaleza forjada en el fuego. La justicia había seguido su curso. El dossier de Ricardo, junto con el testimonio de Elena y las pruebas acumuladas por la unidad de Águila Solitaria, había sido demoledor. Javier Vargas y sus socios fueron condenados a largas penas de prisión por asesinato, fraude, lavado de dinero y conspiración. El escándalo sacudió los cimientos del mundo empresarial y político. Por orden judicial, los activos robados por la organización criminal fueron confiscados, y una parte sustancial fue restituida a las víctimas, incluyendo a Elena. El dinero no le devolvió a Ricardo, pero le dio algo que había perdido: seguridad, estabilidad y la capacidad de construir un futuro para sus hijos. Con una parte de esos fondos, y en honor a la integridad de su marido, Elena creó la Fundación Ricardo Morales para la Ética Corporativa, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a denunciantes y a luchar contra la corrupción en el sector de la construcción. Un teléfono suena. Elena contesta. Es el inspector a quien ahora llama por su nombre, David. Se ha convertido en un amigo cercano, una figura casi paternal para Mateo y Sofía. Hablan brevemente, una conversación casual sobre los progresos de la fundación y los planes para el fin de semana. Gracias por todo, David. Nunca podré pagártelo, dice ella, su voz llena de una gratitud sincera. No tienes nada que agradecer, Elena. Hicimos nuestro trabajo. Ricardo empezó la lucha. Tú la terminaste, responde él. Tras colgar, Elena sale al jardín. Mateo, ahora un adolescente espigado, juega al fútbol con Sofía, quien ríe a carcajadas. La luz del atardecer baña la escena en tonos dorados. Elena se sienta en un banco y los observa, una sonrisa suave en sus labios. Ya no es la viuda desamparada, la mujer expulsada y humillada. Es una superviviente, una defensora, una madre que ha emergido de las profundidades de la tierra para reclamar su lugar bajo el sol. La cámara se aleja lentamente, mostrando la estampa de una familia reconstruida, feliz y en paz. En un corte final y rápido, vemos una sala de estar de lujo, pero de atmósfera fría y tensa. Los padres de Ricardo están sentados en un sofá, viendo las noticias en una gran pantalla de televisión. Un reportero habla con entusiasmo sobre el último éxito de la Fundación Ricardo Morales, elogiando el coraje de su fundadora, Elena. La cámara se enfoca en los rostros de los suegros de Elena. No hay orgullo en sus expresiones, solo una mezcla de amargo arrepentimiento y profunda vergüenza. La punición poética es completa. Están condenados a ser testigos del triunfo de la mujer a la que le dieron la espalda, una mujer que ha honrado el nombre de su hijo de una manera que ellos nunca supieron hacer. La última imagen es la de Elena, mirando directamente a la cámara, a nosotros, con una sonrisa que ya no es frágil sino indestructible. Ha encontrado la justicia. Ha recuperado su vida. La melodía de la verdad, finalmente, suena clara y fuerte.